¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller, video que hacemos cotidianamente en las noches. Charlamos un poquito sobre herramientas, cuestiones técnicas. En fin, se ha dado un lindo clima acá en el canal. Un grupo de amigos, ustedes, yo, nos reunimos acá en mi taller y hablamos de lo que más nos gusta. Herramientas, cuestiones técnicas. En fin, el saludo a los amigos de siempre, mi querido amigo Daniel de Balcarce, Nico Scarone, mi gran amigo de acá de Aedo, bueno, Fer, Juan, Edgardo, Eugenio, Miguel, Adrián, grandes colaboradores del canal que siempre están participando. Sepan disculpar si alguno no lo nombro, pero mantenemos comunicación por WhatsApp, Facebook, Instagram. Lo que pasa que bueno, al momento de grabar por ahí se va un minuto o dos en los saludos y por ahí a algunas personas los aburre. En fin, sé que el canal va creciendo, si bien es un canal chiquito, pero bueno, el agradecimiento sincero a todos los que apoyaron este proyecto prácticamente desde cero. Hay mucha gente que está desde el primer video. Y bueno, el saludo a ellos. El amigo de MHC Tools, un grande, el amigo Leonardo, entre tantos otros. Lo que estamos viendo hace aproximadamente 2 minutos. Bueno, ahora estamos viendo el dibujo de una de mis hijas que siempre me adorna el taller o los talleres. Pero bueno, lo que estamos viendo es llaves, obviamente, que ya en el tablero principal de mi taller no tenía lugar para tenerlas. Bueno, como digo siempre, producto de que se caen las cosas, pero que son antológicas y no merecen no estar. O sea que les di en esta pared, que bueno, tendría que darle una pintada a la pared. Podría haber esperado ese momento, pero créanme que yo no soy así. Así que decidí hacer el video rústico, así como lo ven en este sector de mi taller. Les hice un listón y las colgué acá. En caso de necesitarlas las agarro, pero bueno, ya no se caen del tablero. Lo que estamos viendo en su mayoría, obviamente los amigos que me conocen saben, son llaves estriadas, acodadas. Hay un juego en pulgadas, un juego en milímetros. Esta seguramente le guste a mi amigo Daniel, de la marca ENSIC 2832, una llave muy útil. Se dificulta porque créanme que es larga, no tengo como para hacer la escala, pero bueno. Después tengo de la línea Raselli, también hay una Dowidat, pero esa está en el tablero, exactamente igual, nada más que no cromada, sino del tipo más amarillenta, digamos. La vamos a dejar por acá un costadito, después la volveré a colgar para mostrar esta Inafor, que es 1,25 pulgadas o 32 y 1 pulgada 3,16 o 30 para los amigos que les gustan las conversiones. Bueno, la llave ya venía con las dos medidas. Esta es una estriada acodada, o sea, acodada con cierta pronunciación, llave larga, útil para todo lo que es punta de ejes. En los autos de antigua escuela entraba muy bien, ha trabajado muchísimo conmigo esta llave. Es una de las que cuento a veces que compré en la ferretería para los amigos del barrio, los amigos como Nico Scarone, que conoce cada uno de los lugares que menciono. La compré en la ferretería de Ferrico, allá en Rivadavia, cuando estaba el amigo Pipa, que vendía repuestos de ciclomotor para los motores Morini y Minarelli. Si habremos gastado plata con ese hombre, Dios mío. Y bueno, lo que él no tenía nos mandaba a Ferrico. Esta es una de las Dowidat que estaba comentando. Bueno, acá tenemos una Inafor de 1 pulgada 1,16, 1 pulgada 1/8. Medidas útiles si las hay para lo que es la antigua escuela, ¿no? Tengo esta, que es un poco más larga, no sé si lo van a poder apreciar, pero es americana. La marca la desconozco,
No, la marca Plom, la desconozco, no, la marca la conozco, no la había visto. No la había visto que era la Plom. Sí, marca espectacular, pero de antaño. Muy, muy duradera, muy versátil. Esta llave debe tener 70 años, fácil. Son todas herramientas que yo he comprado en distintas ferreterías, como estaba diciendo. Bueno, acá tenemos una de las Baco antológicas. Se darán cuenta los conocedores y fanáticos de Baco, que no me siguen mucho porque no soy de los que se casa con una marca, ya me conocen bien. Pero esta es una de las antiguas en serio. Venía con el Industria Argentina acá, detalle que por ahí en otros años no. Como dije, como describí otras unidades un poco más limpias. Esta es lo que pasa, que siempre estuvo en lo que es mecánica, en la parte de tren delantero, bueno, donde se ensucia, las herramientas se ensucian. Hay que cuidarlas, nada más. O sea, yo las cuido muchísimo. Después tenemos llave de 5 octavos, 11-16, de la línea Dogwithat, pero corta. Acá tenemos una larga, acá tenemos una corta. Como para que vean la relación, ¿no? De la misma medida, ya estás haciendo el lío, Tano, hasta ahora ahí, sí. De la misma medida, pero una larga, una corta. Después, bueno, algunas en milímetros, alguna Stanley, antológica. Los amigos de acá del barrio, o conocedores de la zona, por ahí se acuerdan que había una ferretería industrial, que yo he comprado muchísimas herramientas de estas que por ahí no les sabían poner precio. Estaba entre Gaona, Avenida Gaona y Milán, por Ruiz, que en la actualidad ahí hay, creo que un negocio de máquinas de coser, o no sé muy bien en qué quedó eso, pero está cerrado el lugar. Al lado hay una ferretería chiquita. Ahí compré muchas de estas llaves. Acá tenemos, bueno, una legendaria. Todos conocen mis diferencias con la gente de esta marca. Esta es una llave de Forte o Forá. Se sabe que es del 29, pero es de un acero espectacular. Nunca me supieron decir qué apretaba o qué aflojaba. Yo le pedí por favor que me dejen en los comentarios. Pero bueno, esta es una de las unidades que tengo repetidas, dado que empecé a conseguir llaves de estas, bastantes. Y bueno, nada. Me han llegado a decir que por ahí se sacaban las bujías con esta llave. También se podía apretar alguna que otra cosa de las ruedas, no sé. Mantenimiento en general, pero bueno, a uno le gusta entretenerse sabiendo eso. Probablemente nunca trabaje en un Forá, y menos con esa llave, pero es lindo tener esa curiosidad. Bueno, esta está acá porque está repetida. Es una 36 de torque controlado, de fabricación alemana, de los hermanos Dogwithat, cuando ya pasó a ser Gedore. Una llave espectacular. Está todo el juego completo, de 19 a 60 milímetros. Créanme que la de 60 es muy imponente. Tenemos esta de 41 y tendría que ser 36 si puedo hacer foco. Sí, 36. Llave útil para determinadas cosas en la mecánica. Una de las Sinafor que tengo de 28, 27, 28 podría ser, depende qué escala le dan. Bueno, esta es una de las llaves que está así, no por descuido ni nada, sino que cuando desoxidé mis herramientas antológicas, bueno, los vapores de ese excelente desoxidante, fosfatizante, la ha dejado en este estado. A veces me agarran ganas y me dan ciertas ganas de darle una pintadita, una cromadita. Bueno, muchos puristas se mueren porque no les gusta que uno haga eso, porque le tardó mucho a esta llave, mucho trabajo llegar a estar así. Pero bueno,
nada, a mí por ahí me gusta más tenerlas en este estado. Esta es una milimétrica de 19-17 de la línea Inafor, ya en su segunda generación. Llave plom de golpe, 1 pulgada 7/16 o 36 milímetros, herramienta muy antigua, nunca se usó para golpe, sino que bueno, se usó como llave de torque. La verdad que créanme que el acero espectacular, parece una campana, no sé si se aprecia en el video, pero bueno, otra de las llaves que tengo, como decía, de la marca Ford, antológica. Y bueno, este sería el elenquito de llaves. Tengo esta de la línea ENSIC, que no es la que mostré antes, sino bueno, ya describí lo que se significaba ENSIC para mí. ENSIC para mí, bueno, lo que significa en general la sigla es establecimientos metalúrgicos Crespi y Croci, o Croci y Crespi, no había problema con eso. 1 pulgada 3/8, 1 pulgada 7/16. Para los que les gustan las conversiones, 35-36. Así que bueno, estas son las que comento a veces que se caen del tablero, así que decidí ponerlas acá. Estaría bueno darle una pintadita a la pared y después hacer el video, pero yo no soy así. Este es mi taller, está revocado, debería darle una mano. Lo que pasa son varios metros. Después acá abajo tenemos un juego de combinadas de la línea Inafor de 24/6 completo, y mis llaves Baco de la primera hora, con alguna que otra nueva que también se caía del tablero, pero bueno, en su mayoría son llaves antológicas que formaron parte de mi historia, como cuento siempre. Con estas Baco he trabajado muchísimo. Espero estar colgándola bien, porque a través del teléfono no se distingue. Llaves 21, cromonario. Bueno, a los amigos, a los seguidores de las herramientas antológicas, le va a encantar lo que está viendo. A algunos otros quizás no. Bueno, tenemos la suerte de tener 322 de la marca Inafor, todas en medida como corresponde. Así que bueno, cuando menciono que se me caen del tablero, me refiero a estos juegos que por ahí ya no los uso por una cuestión de llamémosle cuidado, ¿no? Porque si las tengo que usar afuera, tengo miedo de perderlas o que alguno las encuentre antes de que pase eso. Entonces, bueno, trato de usar las nuevas, las Bremen, las de marca Crossman, por ahí alguna otra. Pero bueno, estas trabajan dentro del taller, pero como digo siempre, tienen un gran valor, por ahí no económico, pero sí un gran valor afectivo para mí. Y nada, no me gustaría perderlas. Pero bueno, para eso están las más nuevitas. Esta es una de las Baco más grandes que tengo. Tengo una 41 también dando vuelta. 1 pulgada 5/16 en este caso. El juego está completo hasta 36 milímetros de Baco. Ya algún día lo vamos a mirar, pero el que vio una Baco prácticamente las vio todas, sacando algunos detalles que siempre abordamos acá en el canal. No hay demasiada diferencia. Sí, por ahí muchos no conocían este modelo de Inafor, otros por ahí sí, pero bueno, la idea era mostrarles que siempre digo que se me caen las cosas del tablero y tantas llaves puedes tener. No, tengo varios juegos, o sea, juegos de marcas y de unidades que para mí son muy valiosos, dado que bueno, me pasé la adolescencia usándolas, comprándolas y gran parte de la infancia deseándolas. Así que bueno,
como digo siempre, se transformó en un sano vicio. Vicio, pero sano, dado que bueno, se paga solo. Eso es lo que decimos nosotros, ¿no? Cada vez que esta llave trabajó, que alguna de estas llaves trabajó, a mí me generó ingresos y siempre fui mejorando la calidad de las herramientas y conservándolas. Y bueno, por ende quedaron. Muchas han estado conmigo en distintas etapas, distintas circunstancias. He armado cajas para distintos rubros, distintos oficios. Nada. Pero bueno, estas son las legendarias. Las que empezaron en el taller, ya habiendo superado la adolescencia, ya siendo un hombre prácticamente. Y bueno, después vino la evolución, vinieron nuevas marcas, apareció Stanley, apareció Sandvik, Baco, apareció Bremen, Bullitt, y bueno, todo esto se fue dejando un poco de lado, pero créanme que todas estas llaves están en condiciones para trabajar y mucho tiempo más. Espero hayan tenido un lindo día. Les mando un saludo. Estoy subiendo algunos videos cortitos también. Sé que hay muchos que prefieren las charlitas que tenemos cotidianamente. Hay otros amigos, otros suscriptores que prefieren así videos cortos, rapiditos. Así que bueno, estoy haciendo un promedio. Todos los días trato de subir uno corto y uno largo para que vayan eligiendo y bueno, se vaya direccionando el público a lo que más le gusta. Ya como digo siempre, o este último tiempo al menos, se viene la segunda temporada de Siciliano en su taller. Estoy buscando más o menos una fecha, dado que no tengo registro de muy bien cuándo hice la primera charlita, pero bueno, ya todos saben que me llegó un mail saludándome por haber cumplido un año trabajando en el canal. Así que bueno, se podría decir que ya estamos con los tiempos cumplidos como para empezar la segunda temporada. Pero bueno, eso es todo. Cronología, nada más. No va a pasar nada, simplemente por ahí vamos a ayornar un poquito más las secciones del canal. Hay un amigo que no recuerdo ahora quién, pero comentó en un video mío, Siciliano en Acción. Me gustó ese nombre para cuando desarrollo alguna cuestión técnica, alguna reparación y tengo la posibilidad de grabar, dado que bueno, a veces no, ya sea por mala predisposición del cliente o por alguna situación, no se puede y bueno, se respeta y no se graba, pero cuando se puede está lindo, entonces esa sección va a tener ese nombre, Siciliano en Acción. Así que bueno, nada, los dejo con este paisaje de las antológicas llaves del taller, las famosas que yo decía que se caían siempre. Bueno, son estas. Les mando un saludo, espero pasen una buena noche y nos vemos mañana en otra charlita, en otro video de Siciliano en su taller.